Las cifras del conflicto: ya van 16 militares muertos y 11 desaparecidos en la frontera colombo-venezolana. Alarma: transporte de carga pesada paralizado en 90% por falta de gasoil. Crisis insostenible: sigue muriendo el personal de salud en Venezuela a la espera de vacunas. Huellas de la violencia: hallan 3 cadáveres maniatados en La Vega. Infanticidio: un hombre asesinó a su hija de 1 año en Lara. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen informativo de Impacto Venezuela correspondiente a este fin de semana. Hoy es sábado 15 de mayo de 2021. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. También suscríbase a nuestro canal de YouTube, dele clic a la campanita para que reciba las notificaciones del material que preparamos especialmente para ustedes. Comenzamos con las informaciones. Tenemos una noticia de última hora. Preste atención a la siguiente información. Atención, les habla Miguel Enrique Otero, presidente editor del diario El Nacional de Venezuela. En estos momentos, un juez rodeado de guardias nacionales está allanando las edificaciones del diario El Nacional para embargarlas. Este viernes, el Tribunal Supremo de Justicia practicó la medida de embargo ejecutivo contra la Sociedad Mercantil Editora El Nacional, parte demandada en el juicio que por daño moral sigue en su contra el ciudadano Diosdado Cabello. En un cartel de notificación pegado en uno de los accesos de la sede principal de la editora ubicada en Caracas, se indica que se cubre la cantidad de, oiga bien, 141.501,24 petros del total de 237.000 petros que obliga a pagar el Tribunal Supremo de Justicia. Las reacciones no se hicieron esperar. Diosdado Cabello también se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Recordemos que en mayo del 2018, la justicia de Nicolás Maduro dictó sentencia definitiva, declarando con lugar la demanda de daño moral incoada y condenando a El Nacional el pago de la suma de 1.000 millones de bolívares como indemnización y ordenó la indexación judicial del monto condenado. El conflicto en la frontera colombo-venezolana, específicamente en el estado Apure y el departamento de Arauca, continúa. Sin embargo, Fundaredes señala que al gobierno venezolano no le importa ni siquiera la vida de sus militares. Un conflicto que está próximo a cumplir ya 2 meses, sigue marcado por la opacidad y el hermetismo. 8 militares como prisioneros de guerra, la muerte ya de 16 efectivos, otros 11 desaparecidos, así como nuevos enfrentamientos suscitados esta misma semana, no generaron pronunciamiento alguno por parte del alto mando militar venezolano. Esto para la ONG Fundaredes evidencia el desprecio hacia la vida de los militares que han sido enviados al combate. Este viernes se conoció sobre el envío de nuevos contingentes militares destacados en Zulia y Sucre hacia el estado Apure. Mientras esto sucede, los familiares de estos efectivos claman por tener respuesta. Tal es el caso de una mujer que denunció esta semana no saber de su hijo desde el pasado 23 de abril, cuando fue enviado a la zona de conflicto. Salió para Apure un enfrentamiento el 23 de abril. Ya estas son horas que no sé nada de mi hijo. Ya se ha pasado mucho tiempo, nadie me da respuesta, nadie me dice nada. Yo quiero para que, por favor, quiero saber de mi hijo. Ya no aguanto tanto tiempo sin saber de mi hijo. Por favor. Yo quiero saber de mi hijo. Las informaciones llegan desde la voz de los activistas que realizan monitoreo constante de la situación y que esta semana dieron cuenta de un nuevo enfrentamiento, esta vez entre los dos grupos guerrilleros. Estos dos bloques que están enfrentados, el de Gentil Duarte, que tiene el Frente 10º y 28 operaciones en el estado Apure, así como también el bloque de la Segunda Marquetalia, conducido por Iván Márquez y Jesús Santrich. Este enfrentamiento ocurrió
en el municipio Muñoz, específicamente en Bruzual, estado Apure, un territorio que por cierto es controlado por actividades de narcotráfico, incluso cultivo en zonas como Puerto Infante. Ciertamente este enfrentamiento se da en esta localidad, casi que limítrofe con el estado Barinas. El director de Fundarredes manifestó su preocupación no solo por los funcionarios caídos, sino también por la vulnerabilidad a la que está expuesta la población civil de estas zonas. Desde Caracas, Taitir Calderón, Somos Impacto, Venezuela. Escucha bien esto. Aunque Venezuela tiene las reservas de petróleo comprobadas más grandes del planeta, la situación en la superficie es diferente. Y es que casos como el del estado Carabobo, donde 90% del transporte de carga se encuentra paralizado por falta de gasoil, se vienen repitiendo en todo el país desde hace varios meses. La escasez de gasoil no es solo un problema de los transportistas. Yo transporto materia prima para medicina. Y es que todo, absolutamente todo, lo que llega a sus hogares viene a través de la distribución que realizan estas unidades de carga en todo el país y que hoy solo 10% de ellas están operativas. La crisis para los transportistas se acentúa. Las largas filas son cada vez más y más largas. Propuestas y reuniones con autoridades no han rendido frutos, pues simplemente no hay gasoil. Estamos haciendo el llamado a las autoridades para que se busquen las soluciones concretas, rápidas, urgentes. Desde el mes de febrero estamos haciendo el llamado a esta solución. En el mes de mayo vemos como un 90% de las unidades de carga pesada se encuentran paralizadas, parálisis técnica por falta de combustible. Para los conductores, las autopistas se han convertido en su nuevo hogar, pues allí deben permanecer días y semanas para finalmente optar por una regulada cantidad de combustible. ¿Cómo hacen para la alimentación? ¿Qué está comiendo un transportista acá? Ahorita pan y mango y agua, que es lo único que se consigue ahorita aquí en la vía. Y este es un peligro estar aquí uno. Y aquí dormimos, aquí hacemos necesidad de todo. Nuestros conductores están sometidos a situaciones de riesgo físico y riesgos por contagio COVID, para lo cual hacemos un llamado a que las soluciones se concreten. Parte de las irregularidades que transportistas aseguran continúan ocurriendo en las estaciones de servicio es la presunta venta de combustible a usuarios que están fuera de la fila. Todo esto ante la vista de los organismos de seguridad. Desde el estado Carabobo para Impacto Venezuela, Sandino Ignacio Yaguare. La falta de insumos en la red de salud pública, la crisis hospitalaria que viene viviendo Venezuela, mantiene a sus trabajadores, a los trabajadores de la salud, en protesta permanente. Esta vez, las enfermeras de Caracas marcharon hasta la Organización Panamericana de la Salud para exigir un plan de vacunación que las incluya y evitar que más trabajadores de los hospitales sigan muriendo contagiados de COVID-19. En Venezuela el virus está atacando sin misericordia. Hoy hay muerte, hoy hay dolor, hoy hay desesperación. Cada día mueren trabajadores de la salud mientras un plan de vacunación en Venezuela se hace más esquivo y lejano. Frente a la Organización Panamericana de la Salud en Caracas, el gremio denunció que la crisis en este sector es insostenible. Hay miles de familias llorando la muerte de un familiar, una muerte que pudo ser prevenida por vacuna. Lamentablemente hoy vemos cómo las élites que conforman el entorno de Nicolás Maduro, desde la comodidad de estar vacunado, de estar protegido, pareciera darle largas. Para Ana Rosario Contreras, la convocatoria realizada por el Consejo Nacional Electoral para unas elecciones el próximo 21 de noviembre evidencia la desconexión total de Maduro con los verdaderos problemas de los venezolanos. Es insólito. Me parece que se está evidenciando la desconexión social que tiene el grupo gobernante en el país con la realidad que hoy vivimos los venezolanos. Este es un pueblo que se está muriendo de hambre, una clase trabajadora que está en extrema pobreza. Hoy no tenemos cómo alimentarnos y nos vienen a salir con el cuento de unas elecciones cuando aquí tendríamos que ver
¿Por qué no incorporamos una ayuda en medio de la pandemia para los trabajadores? Enfermería solicitó al ministro Carlos Alvarado una ayuda de $30 semanales para el sector. La propuesta reposa en su despacho y de no cumplirse sería inminente un paro nacional de este gremio. Ninfo Olivares, Somos Impacto Venezuela. Luego de que el fiscal general de la República, Tarek William Saab, denunciara una red de corrupción dentro de Lácteos Los Andes, empresa que fue expropiada por el chavismo en Venezuela, uno de sus gerentes, el de comercialización, aparentemente se habría quitado la vida. Cuerpos de investigaciones mantienen las experticias en este hecho. El fallecido respondía al nombre de Reinaldo González. Según información preliminar, tenía tiempo en el cargo. El suceso ocurrió en la sede de la empresa ubicada en el centro de Barquisimeto. Versiones preliminares indicaron que González se encontraba junto a otros directivos en una reunión en el 8º piso de la sede administrativa y luego de la alocución del fiscal notificó a los presentes que tomaría aire. Minutos más tarde decidió quitarse la vida. Efectivos de contrainteligencia militar y el 6CPC resguardaron la escena del suceso. Más temprano, el fiscal Tarek William Saab anunciaba que el presidente de la empresa fue detenido tras un trabajo de inteligencia que ordenara Nicolás Maduro. Queremos anunciar la detención del ciudadano coronel Luis Augusto Piligra Jiménez, que se venía desempeñando como presidente de la empresa Lácteos Los Andes, compañía anónima, desde el 30 de agosto del año 2019. Dicho funcionario estaba siendo investigado, repito, como ya lo dije en la introducción, desde hace varias semanas por existir indicios de actividades de enriquecimiento ilícito, ya que este ciudadano comenzó de manera vertiginosa a poseer bienes valorados en altísimas sumas de dinero. Tras la detención del presidente de la empresa, el Ministerio Público inició una investigación con el resto de las gerencias que están adscritas a Lácteos Los Andes. En el estado Lara, Ramón Vélez, Somos Impacto, Venezuela. Funcionarios policiales se mantuvieron durante este viernes desplegados en La Vega, en Caracas. Esto debido a que sigue siendo escenario de espectáculos dantescos. En esta oportunidad consiguieron 2 cadáveres en avanzado estado de descomposición. Los 2 cadáveres fueron localizados en horas de la mañana en el sector La Montaña, parte alta de La Vega. Estaban en avanzado estado de descomposición. Algunos opinan que fueron asesinados el Día de la Madre, o sea, el domingo 9 de mayo. Hasta última hora de la tarde no habían sido identificados, pero trascendió que podría tratarse de integrantes de bandas armadas que se pelean el control de la zona. La movilización policial se desarrolló por sectores como La Pradera, El Carmen, Calle Zulia, Los Mangos, El Petróleo y La Independencia. También quedó negada definitivamente la versión de que una de las víctimas era funcionario policial. Una fuente policial aseguró que desde el 1 de enero a la fecha han muerto al menos 40 integrantes de bandas delictivas en la parroquia La Vega. En algunos casos el enfrentamiento entre bandas y en otros casos el enfrentamiento contra funcionarios policiales del Estado. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. En el estado Lara, la población está conmocionada luego de enterarse de un fatídico crimen. Un hombre estranguló a un bebé de 1 año y medio de nacido. El sujeto había sacado a la niña a la casa del vecino.
En este lugar ocurrió el suceso el pasado 12 de mayo. La bebé, luego de haberla estrangulado, quedó inconsciente. Su madre, quien está detenida por investigación, contó que el hombre la obligó a decir que la niña se había caído al momento de llevarla al centro asistencial. Sin embargo, fue tarde. La bebé fue ingresada sin signos vitales. No presentaba signos vitales y que además de no presentar sus signos vitales presentaba algunas heridas y algunas condiciones en su cuerpo que pudieron ser víctimas de maltrato infantil. Inmediatamente se constituyó comisión, se dirigió al sitio, se entrevistó con la ciudadana, quien informó que estando en su casa, en su residencia con su pareja, la niña sufrió una caída y posteriormente ella se trasladó al centro asistencial. La comisión se trasladó al sitio de residencia, en donde el ciudadano intentó darse a la fuga. Se actuó inmediatamente y se dio la aprehensión del ciudadano. Sobre este suceso se conoció que la pareja llevaba 3 meses conviviendo. Trascendió que al momento del crimen, el padrastro se encontraba con un vecino que está prófugo de la justicia. Asimismo, la madre contó a las autoridades en que ella y su hija eran víctimas de violencia por parte del hombre que quedó identificado como Henry López. Este sería el segundo caso de infanticidio que se reporta en el occidente venezolano en menos de un mes. En el primero, una mujer mató a su hijo al nacer en el norte de Barquisimeto. Ambos casos están siendo investigados por la Fiscalía. En el estado Lara, Ramón Vélez, Somos Impacto, Venezuela. 2 dirigentes del chavismo fueron acribillados en la frontera colombo-venezolana durante las últimas horas en hechos aislados. Representantes del chavismo en esa zona del país solicitan que se esclarezcan estos crímenes. La criminalidad no ha dado tregua en el estado Táchira. Durante el mes de abril, al menos 20 personas fueron asesinadas, mientras que en lo que va de mayo, 5 han sido acribilladas, 2 de ellas simpatizantes conocidos del chavismo. Oscar Rangel Cachú fue acribillado con al menos 13 disparos en la Plaza Bolívar de San Antonio, mientras que Tony Rafael Rojas, de 31 años, fue ultimado por desconocidos en el Cafetal, municipio Junín. Al cadáver se le contabilizaron más de 12 tiros. Ambos jóvenes militaban en la Alianza Popular Revolucionaria. Para lo cual nosotros estamos exigiendo que los organismos competentes, que el Ministerio Público, ahonden en las investigaciones con celeridad y den con el paradero de los autores intelectuales y materiales de estos viles asesinatos. El vocero de la corriente Somos Lina condenó además la detención del líder del PPT en Caracas, Luis Salazar, quien fue puesto en libertad 48 horas después por razones a su juicio poco claras. De manera arbitraria en la sede del Ministerio Público en la ciudad capital de Caracas por simplemente manifestar solidaridad para con estos 2 compañeros y exigir investigación, el cual desde aquí, desde la APR Táchira, llamamos a un cese de la criminalización, de la exigencia de lo justo. En otro hecho de sangre, el cadáver de un joven de 24 años fue hallado con un disparo en la frente en el municipio Guásimos. En Táchira, Marine Glot, Somos Impacto, Venezuela. Las protestas en Colombia se mantienen desde hace más de 15 días. Hay situaciones irregulares en este país. En Venezuela, en el mundo, nuestra compañera Lina Caicedo nos trae un trabajo especial sobre la situación colombiana. Hola Jesús, se completan 18 días de paro nacional en Colombia. Lo que comenzó como la protesta contra la reforma tributaria, el proyecto presentado por el gobierno de Iván Duque, terminó en violentas jornadas que han dejado más de 40 muertos, un número indeterminado de desaparecidos y lesionados de parte y parte. Veamos. El 28 de abril, el gobierno de Iván Duque, a través del ministro de Hacienda, radicó el proyecto de ley de reforma tributaria que buscaba, entre otras, gravar con IVA a productos de consumo básico. Esto en medio del tercer pico de pandemia y justo cuando el mismo gobierno reportaba que el número de pobres alcanzaba los 3,5 millones en Colombia.
Casi de manera inmediata, las protestas y marchas de índole pacífica de ciudadanos inconformes comenzaron de manera simultánea en Bogotá, Cali y Medellín. El uso desproporcionado de la policía para combatir las manifestaciones fue cuestionado, a la par que integrantes de la fuerza pública eran atacados de manera brutal. Son 870 lesionados, inclusive 55 mujeres durante estos últimos 15 días. Tenemos un capitán asesinado en Soacha y varios que han pasado por unidades de cuidados intensivos y aún hoy uno se encuentra con pronóstico reservado. La crisis llevó al gobierno a retirar el proyecto de reforma el 2 de mayo, prometer un nuevo documento menos radical con el bolsillo y la clase media colombiana. Al día siguiente, renunció el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. No los vi muertos. A pesar del retiro de la reforma, las protestas continuaron, aún más violentas, en el paro nacional. El descontento social, el manejo de la pandemia, la situación económica, la brutalidad policial, los líderes sociales asesinados, los desaparecidos, el desempleo juvenil, las tarifas para transportadores, entre otras peticiones, formaron parte de las reclamaciones. Se declararon toques de queda y se desplegó la policía y el ejército. Bogotá y Cali han sido las ciudades más afectadas por el bloqueo de vías, vandalismo y saqueo, al punto de que ya se presentan en algunos sectores desabastecimiento de alimentos, medicamentos, gasolina e insumos agrícolas. Cali justamente retrata la ira popular. Allí la pobreza, el racismo, el narcotráfico, la desconfianza hacia el gobierno y la policía y el rebrote de la violencia tras la firma del acuerdo de paz recayeron para convertirla en la bomba social, expresión de todos los males de una Colombia en crisis. Para la Fiscalía colombiana, los homicidios cometidos desde el 28 de abril a la fecha son 34, incluidos el del estudiante Lucas Villa, muerto a bala en Pereira, y el capitán de la policía Jesús Alberto Solano, asesinado a puñaladas. Los dos, símbolo de la absurda violencia desatada. Que 14 de esos 34 muertes tienen que ver con la relativa a la protesta pública, 10 procesos en verificación, 1 en Bogotá, 5 en Cali, 2 en Risaralda y 2 en Valle del Cauca, y 10 muertes no suceden o no guardan relación directa con el paro nacional. La ONU, Estados Unidos, el Papa han enviado mensajes al gobierno colombiano para que evite más muertes y su fuerza pública actúe con moderación. La protesta pacífica, respetarla, acompañarla, escucharla. La violencia, el vandalismo, enfrentarlo con todo el peso de la ley, siempre amparado en los derechos humanos, siempre amparado en la Constitución, siempre amparado en la legalidad. Que se investiguen las conductas individuales, si es que hay algún miembro de la fuerza pública que pasa por encima de ellos, pero investigar también los actos criminales que han producido muchísimas personas destruyendo. Colombia también reporta una cifra de 169 desaparecidos desde el 1 de mayo según la Defensoría del Pueblo, una cifra que para la unidad de personas desaparecidas alcanza las 379. Por eso el llamado urgente de organismos internacionales, organismos mundiales y de derechos humanos para que aparezcan. Desde Bogotá, Colombia, Lina Caicedo, Somos Impacto Venezuela. Después de varios meses sin poder trabajar durante la semana flexible, por fin los playeros consiguieron la autorización para hacerlo de lunes a domingo entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Sin embargo, durante esta semana, lamentablemente, ha sido baja la afluencia de bañistas. Sí, afectó un poquito porque realmente el efectivo no existe y nosotros trabajamos más que todo con punto de venta, transferencia, y cuando aquí se va la luz no tenemos cómo hacer las transferencias. Entre los factores que inciden en esta caída destacan los bajos sueldos, la escasez de gasolina, el pasaje playero que está entre $1 y $2, pero también el apagón que ocurrió la noche del martes y que dejó sin el servicio a 80% del estado por más de 20 horas. Bueno, la respuesta de los bañistas ha sido lenta. Sabe que por lo menos la situación que hay económica sobre el bloqueo y esas cosas, estamos trabajando lento. Pero sí ha venido más gentecita, por lo menos hoy ha venido un poquito más gente toda esta semana. Esperemos que mañana también se concurra
los bañistas aquí al estado. Las ventas tampoco cubrieron las expectativas porque muchos visitantes prefieren traer todo a la playa para disminuir los gastos. Sin embargo, el pescado frito sigue siendo el más solicitado. Bueno, las ventas están un poquito bajas, sí, hay gente que se trae todo, hay entre lo que hace bañarse y se va. Pero sí hay gente que sí le provoca su pescadito y sí se lo... Poco, todo poco. ¿Qué es lo que más han solicitado? El pescado. ¿Cuál pescado? El roncador. Playas con 40% de bañistas y sin música a alto volumen, tal como se acordó con las autoridades regionales, así transcurrieron estos días de flexibilización en el litoral central, donde los playeros esperan que el panorama mejore este fin de semana. Desde Vargas a Mi Torres, somos Impacto, Venezuela. De esta manera llegamos al final del resumen informativo de Impacto Venezuela correspondiente a este fin de semana. Los invitamos a visitar www.impactovenezuela.com. Información sin censura y totalmente comprobada. También visite nuestras redes sociales y por supuesto suscríbase a nuestro canal de YouTube. Dele clic a la campanita para que disfrute de todo el material que preparamos para ustedes.